7 de la mañana con 5 minutos en contacto directo. A esta hora nos acompañará desde nuestros estudios en Quito Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y legislador por Creo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Stephanie, muchas gracias por la invitación, un gusto. Saludo a la gran audiencia de Ecuavisa. Buenos días también. Antes de hablar del proyecto económico, ¿qué pasó con la Asamblea en estos días de manifestaciones? ¿Mucho cálculo, presiones, temor a que fallen las mayorías? ¿Por qué no se pronunciaron antes siguiendo el pacto por la gobernabilidad del que habían hablado? Ecuavisa acaba de presentar un video inherente al incendio de la Contraloría General del Estado, que queda exactamente frente a la entrada por la Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Hicimos el esfuerzo a ver si es que era posible reunirnos. Stephanie, 9 de cada 10 legisladores viven fuera de Quito. Solo el 8, quizás 10% vivimos en la ciudad capital. Y llegar a Quito era imposible. Por tierra, francamente absurdo, y por aire, solo 5 ciudades del Ecuador tienen posibilidades de venir en avión a Quito. Sin embargo, de Tababela al Palacio Legislativo era imposible moverse, primera cosa. Segunda, no se olvide usted que vivimos una cuasi guerra civil, un intento de golpe de Estado. Las calles, yo intenté llegar 2 días antes del fatídico 12 de octubre a la Asamblea y era imposible. Era un escenario de guerra al estilo Steven Spielberg. Era una dificultad muy seria el llegar a la Asamblea y, por supuesto, pronunciarnos con respecto al vandalismo que se dio. No es posible, en medio de ese agitamiento tan absurdo y de ese vandalismo tan loco, el que nosotros le demos ventaja a quienes querían la muerte cruzada, que significa la salida del presidente de la República, la muerte cruzada, que significa la salida de los asambleístas, no importa de qué tendencia política. Claro, lo que pasa es que justamente asambleísta, por esos aires desestabilizadores que ustedes hoy denuncian, es que se podría considerar que era importante el pronunciamiento de un poder del Estado respaldando las decisiones que hayan estado respaldando en ese momento, como en efecto se dio, pero después, no cuando justamente ustedes denuncian haber recibido desde la Asamblea varios legisladores, las voces y las presiones del ala correísta, hablando justamente de la posibilidad de muerte cruzada o de anticipar elecciones o de desestabilizar al gobierno. Fuimos muy cautelosos, Stephanie, y permítame confirmar que sí hicimos 2 declaraciones que fueron públicas. La primera declaración me parece que fue quizás el 4 o 5 de octubre y otra el 10 u 11 de octubre. Declaraciones mesuradas pero fuertes en cuanto a mantener la estabilidad política del país, sostener la democracia. Le doy un dato rápido. Guillermo Lasso claramente lo dijo en su momento, que aun cuando somos de oposición, teníamos que defender la estabilidad del gobierno de Lenín Moreno, por supuesto que sí, y la estabilidad del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Por tanto, sí hicimos aquellas declaraciones. Lo que pasa es que, frente al dicho aquel absurdo de que o caen las medidas o cae el gobierno, debíamos ser cautelosos, que lo fuimos. Tuvimos pues que ser absolutamente metódicos en nuestro comportamiento para no dar pábulo a que eventualmente se pierda la democracia en el país. Eso lo digo con absoluta claridad y conocimiento de causa. Y ahora, con lo que ocurrió, ¿qué espacios de fiscalización quedan en los que vayan a insistir por inobservancias o incumplimiento a la ley en temas de seguridad, en temas de violencia, lo que deberían estar haciendo los servicios de inteligencia? Porque vea usted lo que acabamos de presentar hace pocos minutos. Es mucho pensar la casualidad que se puede dar con actos de vandalismo como los que ya se vieron en Cataluña, como los que acabamos de vivir este fin de semana en Chile. Alfredo Pinargote acaba de presentar un editorial, un comentario sobre dar de comer al hambriento, inherente a la intencionalidad de la izquierda americana, el Foro de Sao Paulo, de desestabilizar los regímenes democráticos, primero. Segundo, vamos a debatir mañana en doble jornada las 2 leyes de seguridad del Estado,
las dos presentadas por el gobierno e incluso una que ha sido ya tratada en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Por tanto, estamos al pie del cañón, y cuando digo al pie del cañón me estoy refiriendo defendiendo la democracia y la estabilidad jurídica, haciendo el tratamiento de los proyectos que deben hacerse, pero con cabeza fría cuando vemos claramente, y vimos claramente el afán desestabilizador que se dio en los aciagos días entre el 2 y el 13 de octubre. Hay un proyecto económico sobre la mesa, se vienen las reformas laborales, hay un decreto pendiente. En la noche del viernes usted recibió el proyecto de ley económico urgente, tienen 30 días para aprobar, para reformar o para negar ese proyecto. ¿Qué observaciones tendrá, creo? Algunas referentes a impuestos nuevos. Nosotros creemos en aquella famosa curva de Laffer que claramente da a entender que hay un momento dado que los impuestos son tan altos que la recaudación es menor, que hay que quitar y bajar impuestos, eliminar los absurdos impuestos, algunos ya le voy a manifestar cuáles, para precisamente recaudar más en virtud de mayor actividad de orden económico. El anticipo del impuesto a la renta nos opusimos siempre porque es pagar impuesto a la renta aun cuando eventualmente no se tenga renta, a renta ganada, impuesto pagado. El impuesto a la salida de divisas, que el gobierno anterior pensó equivocadamente que eso evitaría la salida de capitales. No, Stephanie, no evitó la salida de capitales, encareció la salida de capitales. Y todo lo que entra tiene que salir. En términos prácticos, ese impuesto impide el ingreso de capitales. Los inversionistas, los inversores internacionales prefieren llevar su dinero donde le tratan mejor, a Colombia, a Perú y a Chile. El capital, estimada Stephanie, es como el turista, no va a donde lo puedan confiscar. Por tanto, ese impuesto a la salida de divisas, que se aprobó su eliminación paulatina el año pasado con la ley de incentivos, tendrá, en mi humilde opinión, que aplicarse con mayor fuerza en esta ley de crecimiento económico. Bueno, pero se lo siga manteniendo, son 404 artículos, son 38 disposiciones, el proyecto empieza con una remisión de intereses, de mora, de multa y recargos para becas y para créditos educativos de programas de educación superior. Habla de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, como usted bien lo dice, la eliminación de la obligatoriedad de la retención en la fuente para cerca de 100.000 empresas y la simplificación, que es importante, simplificación tributaria para las microempresas, pero también carga más impuestos a personas naturales, a 10.000 empresas con ingresos que superan ciertos montos, impuestos a las fundas plásticas, a consumos especiales. ¿Qué pasa ahí? En la práctica son 1.614 empresas que deberán pagar, de acuerdo al proyecto, eso hay que debatirlo en la comisión a la cual sea direccionada el día de mañana por el CAL, generará 151 millones o 450 millones en 3 años. Por tanto, hay en todo caso 10.400 empresas que no están inmersos en este cuadro que ha preparado el gobierno en el proyecto aquel que en efecto yo recibí a nombre de la Asamblea el viernes último. Pero también hay cosas positivas como eliminar aranceles para teléfonos y computadoras, teléfonos inteligentes y computadoras, disminuir la capacidad discrecional del gobierno de modificar el presupuesto en el trayecto del año del ejercicio fiscal del 15% al 5%, también es una cosa positiva. Por supuesto que hay que debatir, para eso se hacen los tratamientos en las comisiones especializadas permanentes, y ese tratamiento al tema que usted hace referencia, Stephanie, va a ser tratado con toda responsabilidad, invitando no solamente al Ministerio de Finanzas, no solamente al SRI, no solamente a autoridades gubernativas, sino a las cámaras, a los sindicatos, a todos los actores de la economía nacional. El gobierno espera recaudar unos 700 millones de dólares con estas reformas. Antes se calculaba unos 400 y pico, pero ya que no van a recaudar lo que se esperaba por la eliminación de subsidios y por lo visto han visto por dónde más, ahora bien, 1.400 millones de dólares anuales era lo que se esperaba en recaudación por la eliminación del subsidio, pero ahora que no lo van a eliminar, sino solamente focalizar, ya no tendrían esa misma recaudación. Ya hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional por las líneas de financiamiento y entonces el resto, porque cuidado, y eso significa más carga tributaria como empezamos a ver en ciertos casos. Así es. El decreto 883 va a ser sustituido, según nos ha dicho el gobierno, por otro decreto. Estamos a la espera de cómo viene el camino de los subsidios que se programen en forma absolutamente clara para que el inversor tenga precisamente las herramientas para invertir en el Ecuador. No nos olvidemos del concepto planetario, mundial del subsidio. El subsidio tiene que ser
perentorio, temporal, por un lado, y por otro lado, beneficiar a los más pobres. Pero no está bien, y esa es mi opinión personal y del movimiento Creo, que estemos subsidiando a los contrabandistas. Me daban el ejemplo siguiente: un camión con 10,000 galones de gasolina que pasa por la frontera norte hasta Colombia gana en ese solo viaje $14,000, y estamos subsidiando a aquellos contrabandistas. Yo creo que hay que focalizar los subsidios, que es la segunda parte consustancial del concepto del subsidio, que por sí no es malo, pero hay que focalizarlo a quienes realmente lo necesitan y no a quienes no lo necesitan, y además debe ser perentorio, temporal, y no de 45 años, de Stephanie, no de 45 años, porque se ha represado el precio político de la gasolina, y ese represamiento, al desrepresarlo, por supuesto, causa los estragos que causó la semana antepasada. Algunas de las observaciones de Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea y legislador por Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Stephanie.